Yo quería preguntarle que si uno de los síntomas puede ser una taquicardia y un ritmo, aunque irregular, pero rápido del corazón. Estoy hablando de 90 pulsaciones por minuto mínimo. A ver, tener palpitaciones, o tener, me han dicho, palpitaciones y no sé qué otra cosa. Taquicardias. Bueno, sí, taquicardia. Sí. No es, eso no es, lo puede tener cualquier persona, eso no es, no va acompañando a ninguna de las, no acompaña a ninguna de las cosas que he comentado. Si alguien tiene taquicardia, pues tendrá por otros motivos, pero no tiene nada que ver. Sí, sí, bueno, la pulsación es que es habitual, una pulsación más alta de lo normal, siempre. Bueno, Y pero luego eso, ya de pronto aumentan las pulsaciones, ¿no? bueno, pero Por eso es eso. porque nos puede ocurrir a todos. Es decir, que Sí. no entra dentro de ninguna... es una peculiaridad que podemos tener. Todos tenemos en reposo entre 60 y 90 latidos por minuto, pero bueno, luego tenemos nuestro sistema nervioso que nos modula la frecuencia cardíaca y podemos tener más alto pues, porque estamos más nerviosos, ansiosos, nuestro carácter, tratamientos pueden influir, pero no en sí como problema cardiovascular, ni mucho menos. Vale, vale. Yo tengo hipertensión y claro, lo tengo controlado con el atenolol, pero aún así tengo ese ritmo cardíaco y quería saberlo para quedarme un poco más tranquila. Vale. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, sí que me ha quedado claro lo del tema de cuando no hay nada aparente, porque a mi hija tiene 9 años y le hicieron hace 3 años una revisión y aparentemente no le detectaron nada. Pero la endocrina me insiste en que cree que hay que hacérsela habitualmente. Entonces, desde tu experiencia, ¿hay una frecuencia, o sea, de que haya podido pasar o desarrollarse alguno de las cosas que has hablado en relación a las Turner en una edad anterior a la de los 11, 12, que cuando se empieza a hacer todo ese protocolo de adolescencia, que haya que revisarlas más a menudo o simplemente no hay que preocuparse y dejar que pasen esos 3 o 5 años para la revisión? Vamos a ver, de la aorta bicúspide, evidentemente, la evolución de alteración, es decir, que empiece generalmente sea una insuficiencia, en gente joven suele ser insuficiencia aórtica lo que produce, generalmente necesita, para que vean el tiempo que tarda desde que empieza a funcionar mal hasta que se indica un tratamiento sobre la válvula, pueden pasar fácilmente 25 o 30 años. Con la válvula ya creo que ya te contesto, ¿no? En cuanto a la coartación se tiene desde el nacimiento. Es decir, que eso, si la tiene, la tiene. Puede haber durante el desarrollo que se acentúe más, porque la aorta está creciendo y puede que la relación que haya entre la zona no coartada y la coartada pues se magnifique y entonces la estrechez relativa entre una y otra sea mayor. Pero 3 años, vamos a decir, tampoco en 3 años no va a haber un cambio espectacular. Y en cuanto a la dilatación, generalmente las dilataciones tampoco son, para que también te hagas una idea, normalmente los pacientes que tienen la aorta dilatada los veo anualmente. Solo en aquellos casos en los que la aorta está cercana a una cirugía de tener que hacer alguna intervención profiláctica, los cito semestralmente. Es decir, que si está todo normal, 3 años, pues no parece ninguna barbaridad. Si está en una edad en la que está creciendo o ha habido un cambio de superficie corporal grande, pues a lo mejor adelantarlo. Pero tampoco, vamos, no es una cosa que... Si tiene, por ejemplo, es una buena edad en la que a lo mejor un angiotag, tener un angiotag de referencia, si está todo normal, pues yo quizá 3 años me parece más que sobrado para volver a verlo, ¿no? La razón también por la que lo preguntaba era porque como también yo tenía dudas en relación al tipo de, o sea, la hormona de crecimiento, todo debe de influir, ¿no?
pero el déficit hormonal, la hormona de crecimiento, luego también, bueno, en mi caso ella hace mucho deporte, pero tiene dificultades respiratorias porque tiene amígdalas hipertróficas, entonces pues tiene noches malas. Entonces pues yo quería tener la sensación de que todo eso no iba a cambiar o no iba a afectar a nada que tuviera que ver, como ella es más propensa por el tema de tener Turner a que pase, pues decía, a ver si es que me puedo despistar o la hormona, igual que por ejemplo estamos teniendo problemas ahora de escoliosis y me han comentado que se puede relacionar con el crecimiento acelerado, a ver si eso tenía que ver algo con el corazón, nada que ver. No, en absoluto. Vale. Yo quizá apuntaría algo que he comentado antes el endocrino, es que lo que no puede ocurrir es todo lo contrario, ¿no? Que en una edad, durante la infancia, veas que es todo normal y dices, bueno, pues ya no hay que revisarlo. Eso es lo que no puede ocurrir. Porque a mí, la verdad es que sorprendentemente me llegan de toda Andalucía, porque es la única unidad que hay en Andalucía, todo tipo de síndromes, porque muchas veces incluso genetistas ya no saben a quién mandar y ya conocen que, bueno, pues aunque sea cardiólogo, soy muy clínico, es decir, muy médico, muy internista, pues bueno, pues alguien tomó el timón de intentar pues, darle solución a muchas veces enfermedades que son poco frecuentes o situaciones que son poco frecuentes, o que llaman raras, que lo de raro viene de inglés, de una traducción literal, pero que no viene a ser nada más que son poco frecuentes, no es que sea raro, nadie es raro, es una situación diferente y ya está, ¿no? Pero es poco frecuente. Entonces llegan mucho y cosas muy variadas. Y a mí me sorprende que me llegan mucho más, por ejemplo, síndrome de Marfan, que tiene una prevalencia menor, o incluso son síndromes de Loeys-Dietz, son síndromes mucho menos frecuentes, pero que tienen una afectación vascular importante. De hecho, la mortalidad en estos casos, la supervivencia viene determinada por el seguimiento no vascular. Y teniendo en cuenta que la prevalencia es mayor de Turner y que la afectación cardiovascular es muy alta, me sorprende que me lleguen pocos pacientes. Es decir, que mi conclusión, que es una conclusión personal, es que por una cosa o por otra, o porque en un sitio lo ve uno, un endocrino, otro tal, pero de forma al menos integral, o que lleguen a un sitio en el que somos referencia, pues no nos lleguen muchos pacientes. Y eso significa, lo traduzco yo, ya digo, personalmente, en que por ahí hay muchas mujeres Turner que están dadas como de alta, por decir de alguna manera, ¿no? Y ser hipertensa y no tener controles ni que echar un vistazo a cómo está la aorta, a mí me parece eso, a la vista de los datos que he mostrado, una locura. Y de verdad que la proporción que veo es anecdótica frente a otros síndromes o situaciones que son muy poco prevalentes en la población, ¿no? Estoy hablando a lo mejor de trastornos de 1 cada 15.000 nacidos vivos, ¿no? O sea, que es que... y en cambio me llenan la consulta. O sea, tengo lista de espera. Y en cambio el Turner, pues cuenta gotas, ¿no? ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿No? Ya la hora. ¿Y en qué momento se puede realizar el diagnóstico precoz de los problemas cardiovasculares? Es que yo creo que nada más saberse debe hacerse una exploración cardiovascular, porque una coartación de aorta la puede tener nada más nacer. Incluso puede ser severa y requerir tratamiento. Porque la válvula que sea una aorta bicúspide, ya digo que no va a dar problemas porque suele tardar en tener trastornos funcionales. Una dilatación aórtica también va a necesitar tiempo, pero una coartación naces con ella y se arregla fácilmente, o determinadas coartaciones se arreglan con determinada facilidad, y o tardar en arreglarlo va a condicionar, a lo mejor no va a pasar nada en el sentido de que no se va a romper, pero sí va a condicionar que en el futuro sea hipertenso, porque luego, aunque lo arregle, queda una hipertensión residual. Es decir, que ¿cuándo se va a hacer? En el momento que se sepa. Que a los 2 años, pues a los 2 años. Que a los 9, pues a los 9. En el momento que se sepa. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para más preguntas.
Bueno, doctor José Antonio Nieto Cuartero, de Madrid. Una pregunta muy concreta. ¿El tratamiento con hormona de crecimiento aumentaría el riesgo de aneurisma disecante de la aorta en un niño que tuviera hipertensión y además coartación aórtica? Vamos a ver. Que yo sepa, porque además me he tenido que pegar una buena revisión de esto, que yo sepa no hay evidencia suficiente como para contraindicarlo en esa situación. Ahora, el sentido común me dice que habrá que tener un control muy estricto de la tensión arterial, básicamente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sería bueno hacer controles de la tensión arterial a las niñas Sí, en debe hacerse anualmente, pero yo creo que hoy en día ya debe hacérselo todo el mundo, porque Sí, si la tenemos hipertensión el arterial, lo aparato. estaba hablando esta mañana mientras desayunaba, digo, es que ya lo digo como cardiólogo general, ¿no? La hipertensión arterial la estamos viendo con 20, 25, 30 años, por el tipo de vida, por sedentarismo, etcétera. O sea, yo creo que es algo está infradiagnosticado en la población general, ¿no? Tomarse la tensión una vez al año, algo que parece razonable, ¿no? En una niña de 11 años, ¿cuál sería la tensión arterial óptima? Ah, óptima. No, bueno, no tenerla alta, es decir, normal. la tensión, ¿Qué valores los serían? valores normales de la población general, pues el que esté por debajo de 14, 8,5. 14, 8 y 8,5. medio. Son las recomendaciones para la población general. Normalmente tienen tensiones más bajas. Realmente la población pediátrica en general tiene la tensión 2 o 3 puntos más abajo de lo que acabo de decir. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿un electro así, en principio, puede dar señales de entrada? El electro tiene una rentabilidad prácticamente cero, porque bueno, quizá puede verse alterado cuando ya tienes algún tipo de Cuando ya trastorno muy está- evolucionado. Es decir, pues sí, a lo mejor ya tienes una insuficiencia aórtica severa y el ventrículo izquierdo está dilatado, pues puede estar alterado el electro, pero vamos, eso es Sí, más sí. que secundario. El electro no aporta nada, la verdad. Ya. No, porque a mí el otro día sí que la médico me mandó un electro comentando todo esto un poco. Sí. Y pues, no, te voy a hacer un electro y tal. Pero claro, yo a mí el corazón y eso nunca jamás... desde Bueno, me que- parece más rentable tomar la tensión, La tensión también, sí. y los dos brazos Sí, también la para tensión. ver Sí, también me hizo revisión. Dice, ven, que te voy a tomar la tensión y te voy... pero el electro no. Pero a raíz de hablar, contarle un poco todo esto, dice, porque yo voy cuando me duele no sé qué, pero yo no tengo ningún seguimiento ni nada. Vamos, efectivamente. O sea, Y del corazón y eso nunca me... lo que suele ocurrir con todo aquello, los médicos somos en general flojos en algún sentido con el tiempo. Es decir, nos acostumbramos a tratar una serie de patologías o de enfermedades o trastornos y nos acomodamos, entre comillas, porque eso te acaba yo y rey y vamos haciendo por lo mismo siempre. Entonces, cuando llega algo que no conocemos, pues nos pillan en jaque. Y puede haber dos comportamientos: coger o remitir a alguien que sepa, Claro. o ponerte las pilas y estudiar para dar respuesta, ¿no? Entonces, es frecuente que no se haga ninguna de las dos cosas, que coger, tirar por la tangente y hacerte pues el electro o lo Sí, que sí. sea, ¿no? Por eso está claro que, vamos, que lo que es necesario es un protocolo. Tengo que general para, clarísimo, o sea, sí, es que lo deben, vamos, eso no hay ir ninguna con duda. ese protocolo y decir, pues es que si necesitamos esto, esto y esto. Y es así. Sí, no tengo yo lo tengo claro, vamos. Es más, digamos que la reunión a mí todavía me refuerza más positivamente a que hay que hacer más en mi centro o en mi área para concienciar de que se venga, porque además... Yo afortunadamente estoy bien, entonces Sí. pues ese es el caso, que pues pasas. Sí, pero bueno, está bien, pero te digo, pero no sé, no me digas la edad, pero dentro de 10 años a lo mejor la aorta no es la misma, ¿entiendes? Y bueno, pues afortunadamente tampoco no tenemos que biopsiar ni utilizar fármacos que tengan efectos secundarios terribles ni nada, son evaluaciones muchas veces que se hacen en un solo día y en un acto único. Es decir, que yo tengo clarísimo que tengo que insistir más en que se
sea accesible además. Por ejemplo, en la unidad nuestra, que tiene su web, puedes pedir cita directamente. O sea, teniendo tarjeta sanitaria, pides cita. O sea, la gente viene de Huelva, viene de Almería, viene de cualquier parte de Andalucía, teniendo tarjeta sanitaria. Sí tenemos problemas administrativos en cuanto a comunidad autónoma, ¿no? Es más fácil ver a un alemán, por ejemplo, no tengo ningún problema, pero ver alguien de otra comunidad autónoma es bastante complicado. Lo acabas viendo, porque en el fondo lo acabo haciendo porque la cita se la doy, y como las pruebas complementarias generalmente la mayor parte las puedo hacer yo sobre la marcha, no voy a tener problemas, es decir, no tengo que solicitar nada especial, ¿no? Pero vamos, de luego tengo claro que en mi comunidad tengo que hacer más efecto llamada para que entre dentro de los distintos grupos de personas que deberían tener la oferta de esa asistencia, ¿no? Hola, buenas. Hola. Mi cardiólogo, yo la aorta no tengo, me dice que no tengo nada, pero tengo un prolazo de la válvula mitral. ¿Eso también es debido al síndrome de Turner? No, el prolazo de la válvula mitral es, que además será poca cosa, tendrá, ¿no? Tener una Sí, un es poquito de poquita insuficiencia. Eso es frecuente en la población, ¿eh? El grado de prolazo, o sea, prolazo con grado leve de insuficiencia son relativamente frecuentes en la población y generalmente tampoco derivan en ningún problema a largo plazo ni nada. Para nada. Muchas gracias. Nada. En primer lugar, felicidades por la exposición porque ha sido muy didáctico. En segundo lugar, ¿el equivalente en Cataluña a una unidad como la que usted tiene existe? Y si no existe, ¿hay algún cardiólogo, algún hospital de referencia con el que tengan comunicación? En Valle de Brón está una de las unidades de Marfan, pero estrictamente, que yo sepa, atienden Marfan. O sea, síndrome de Marfan es lo único que atiende. De todas formas, vamos, la lleva Arturo Evangelista, referencia en el mundo de la aorta a nivel internacional. Y bueno, también puedo contactar y comentárselo, ¿no? Yo ayer, que precisamente, como estaba contando, que estaba en un foro quizá muy médico, ¿no? Éramos todos cardiólogos y cirujanos, contando la experiencia de los últimos 6 años de la unidad. Decía que se bautizó como unidad de Marfan, pero hoy en día la llamó de aortopatía hereditaria, ¿no? o unidad de aortopatía, porque he visto que al final son muchas más situaciones las que se benefician de una centralización en personas que tengan los conocimientos para responder a las preguntas que muchas veces no pueden responder compañeros míos. Tengo que reconocerlo, vamos. Ayer comentaba, mañana voy a dar una charla sobre Turner. Mis compañeros cardiólogos, pues lo que hay en un POSIT probablemente es todo lo que saben, ¿no? Es decir, que con eso no puedes responder a un padre que probablemente se ha estudiado por el doctor Google lo más grande del mundo, ¿no? O sea, que es necesario que sean sitios donde se concentra, además no solamente algo que se ha dicho, que no solamente es el diagnóstico, el seguimiento, sino la sensibilidad que se desarrolla en una consulta, una unidad donde atiendes no a pacientes, sino a familias que tienen una situación que requiere no solo una atención médica de pruebas, sino una atención integral, una atención empatizar, por decir en la consulta, rompo la barrera de que yo soy Fernando, y ahí, porque tenemos que hablar de cosas muy delicadas, cosas muy personales, en las que solamente me voy a enterar yo, aunque el secreto médico siempre tiene que estar prevalente en cualquier relación médico-paciente, pero se abordan cosas que son de mucha sensibilidad y tienes que ser cercano, ¿no? Ahí hay que romper muchas barreras. Entonces, eso es fácil si es la misma cara o son las mismas caras, las mismas personas, y ahí pues esa cercanía, ¿no? Y además atiende globalmente a la familia. Por eso cualquier consulta, tú no puedes
decir, de repente una consulta que tiene de 30 pacientes y de repente en medio te llega alguien con Turner, pues te pilla, a alguien de mis compañeros los pilla con las patas colgando, vamos, que no... ¿Más preguntas? Yo sí voy a plantear una pregunta porque, a ver, de vez en cuando es poco frecuente, pero sí me da como acelerones del corazón, del tipo que empieza a sudar como si estuviera haciendo ejercicio y como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Me comentó el cardiólogo de aquí de Málaga que eso era debido a un tratamiento que estoy tomando para el asma, que se llama Relast, que me lo tengo que poner desgraciadamente todas las noches porque si no me dan ataque de asma. Entonces a mí lo que me preocupa es que si ese tratamiento me da esos acelerones, pueda ocurrir que provoque alguna complicación a nivel cardíaco, ¿no? Porque... Bueno, dos cosas. Una, no te la va a provocar. Segundo, tendré que cambiar de broncodilatador. Yo soy asmático también y el Relax no... También me acelera, no utilizaría otro. Hay broncodilatadores que tienen menos efectos secundarios de ese tipo. ¿Cuál recomendaría usted? Para decírselo a mi No, médico si que quieres me luego lo te lo digo. cambie. No, luego si quieres te digo, y si no, te digo ahora mi edad, si no yo te lo cambio yo mismo, vamos, vale, que no, no hay problema. Vale, pues se lo agradezco. Muchas gracias.